La historia comienza con el hecho de que la predicción presagiaba que en el año 2045 ocurriría el fin del mundo en la Tierra. Sin embargo, una persona podría haberlo adivinado. Era el joven Juan He, quien a los ojos de todos los extraños parecía un tonto común y corriente, del que todos se reían. Sin embargo, un día el chico se despertó y vio algo que lo sorprendió terriblemente. Es decir, que posee toda la información contenida en el universo. Ahora podía ver a través de las personas y conocer todos los secretos del mundo. Asumió la importante tarea de investigar el futuro de toda la humanidad y decidió tomar un camino peligroso. Mientras poseía el poder de alguien que todo lo ve, desafió las reglas establecidas del universo y sus habitantes, quienes también eran sus líderes. Pero Juan logró romper los grilletes de la civilización y llegar al punto en que cada una de sus decisiones sería decisiva en el destino de la humanidad. Todos podrán ver cómo un tipo común y corriente se convierte en una leyenda viviente a través de sus propias acciones. Con su fuerza, Juan He puede allanar el camino hacia un futuro feliz. En algún lugar, en un lugar desconocido de la Tierra, se produjo una erupción volcánica sobrenatural, por lo que los incendios se extendieron por toda la zona. Los residentes locales que se encontraban cerca del volcán sufrieron mucho y pidieron ayuda, ya que no tenían dónde esconderse. A la gente le pareció que el cielo comenzaba a caer al suelo y que el magma estaba a punto de llegar a su aldea. Juan He permaneció inmóvil y observó la acción. No tenía claro porque ya no quedaba nada y el fin del mundo aún llegaba al planeta. El chico no tenía claro si todo esto estaba sucediendo realmente. Las personas que lo rodeaban ya estaban muertas y un objeto desconocido flotaba en el cielo. La luna estaba roja como la sangre y el objeto volador indicaba una invasión extraterrestre. Juan se sintió devastado y asustado. De repente, una bola de fuego voló no muy lejos de él, aplastando el suelo debajo de ella. Esto comenzó a repetirse una y otra vez, por lo que esta situación implicó la muerte de todos los seres vivos. Pronto el chico se despertó de tanto horror, sus ojos asustados fueron notados por su abuelo, quien intentó calmar a su nieto. El joven habló de un sueño terrible que lo persiguió todo el día mientras dormía. Juan sobre todo en ese momento tenía ganas de comer, ya que en 24 horas no había entrado nada en su cuerpo. El abuelo inmediatamente le llevó al joven la comida que había pedido antes y le recordó que fuera al médico de Lian, ya que el chico había recibido un duro golpe antes. El anciano ya tenía que correr a trabajar, así que dejó al chico solo y una vez más hizo hincapié en ir al médico. Juan He calmó a su abuelo e inmediatamente fue a las aves para alimentarlas también. El chico entendió perfectamente lo que pensaba su abuelo. Después de todo, todos en el pueblo, incluido su padre, habían pensado durante 16 años que He era un verdadero idiota. Sus padres murieron bastante temprano, por lo que Juan pasó toda su vida adulta con su abuelo. Siempre le dijo que el pequeño Juan nunca lloraba, y hasta los 4 años no hablaba nada. Sobre todo le gustaba sentarse junto al agua, y como los chismes se difundieron rápidamente en el pueblo, el hombre tuvo que llevar a su nieto al médico. El joven doctor Lian restringió al niño y sospechó que tenía retraso mental. Juan He recordaba perfectamente la expresión del rostro de su abuelo, llena de dolor y desesperación. Entonces escuchó claramente cada palabra del anciano. Además, ahora el chico no tenía que ir a la escuela. Y mientras el abuelo esté vivo, nadie le hará daño. Pero de repente He recordó que, de hecho, su abuelo estaba en silencio en ese momento. Por lo que surgió la pregunta de quién era la voz que podía escuchar. Además, eran muchos y pertenecían a diferentes personas. Culparon de todo a la familia Juan, que también tenía un hijo enfermo, quien, en su opinión, tenía la culpa de todo. Y en ese momento el joven se dio cuenta de que no escuchaba voces, sino pensamientos de otros. Posteriormente recibió mucha información no solo sobre ellos, sino también sobre las plantas, la naturaleza y el universo. El gran flujo de información no siempre era asimilado en su cerebro, por lo que a menudo perdía el conocimiento. Sin embargo, con la edad, Juan He logró adaptarse y al pasar junto a un grupo de personas, escuchó todas sus opiniones. Y el actual finalmente ha aprendido a controlar y descartar información que le resulta innecesaria. Pero lo único es que no podía controlar los datos que recibía del universo. Y el otro día el chico no pudo contener la curiosidad y miró a la luna, donde descubrió un hecho terrible. Como aprendió, la luna no es solo un satélite de la Tierra, se trata de un arma militar creada por una civilización alienígena superior para observar la Tierra. Escondido bajo la superficie de la luna hay un edificio vacío que fue llenado con medios mecánicos. También había armas termonucleares y cañones cinéticos. Sin embargo, el arma más mortífera para la Tierra fue la propia luna. Incluso cambios menores en la posición del satélite podrían provocar cambios de marea en la Tierra que condujeran a un desastre. Pero lo que más asustó al chico fueron dos grandes figuras que vio en la luna. Estos fueron los extraterrestres legendarios de quienes recibió información importante. Fue el impacto de esta información lo que lo cautivó durante todo el día y la noche. Y esta información influyó en la mayoría de las escenas finales de los sueños de Juan.
Le preocupaba que los extraterrestres hubieran estado observando la Tierra durante decenas de miles de años. Pero nunca hubieran hecho nada. Sin embargo, los monstruos trataban a las personas como si fueran comida sabrosa, lo que proporcionó una respuesta a la pregunta de las desapariciones incomprensibles. Además, hasta que se produzcan algunos reemplazos colosales en el planeta, las desapariciones continuarán y algún día las criaturas espaciales atacarán. Y Huang He intentó encontrar la respuesta a lo que la gente debería hacer cuando llegue este día. Porque ni siquiera él, con sus capacidades, podría dar tales pronósticos. Sin embargo, el destino de la humanidad todavía no depende de él, por lo que el chico del pueblo seguirá viviendo su propia vida. Mientras tanto, para distraerse de esos terribles pensamientos, el joven decidió pasar por el Dr. Lian en el camino. Había una larga cola afuera del hospital. Se hablaba de la desaparición de un médico, a quien fueron a ver el jefe de la aldea y un oficial y todavía no se han ido. Huang He entendió que el Dr. Lian se comunicaba constantemente con los residentes, por lo que había algo sobre su desaparición. Por lo tanto, decidió intentar descartar información sobre el mundo exterior y así podría descubrir todo sobre la señorita Lian. Logró ver rastros de zapatos y ruedas. Hay 5 personas y un coche cerca. Los rastros fueron dejados a las 7 de la mañana, por lo que por ahora, según esta información, se establecieron otros más específicos. Juan vio a 4 hombres llevarse al Dr. Lian en su automóvil mientras la mujer estaba inconsciente. No muy lejos de la escena del crimen estaba Li Fan de la familia Li. Fue testigo de lo sucedido. Mientras tanto, el jefe de la aldea se volvió hacia el oficial Wang y le preguntó dónde creía que podría haber desaparecido la doctora Lian, que ni siquiera informó de su ausencia. El policía informó entonces que la puerta estaba abierta, que la cerradura no estaba rota y que no había señales de lucha, pero por alguna razón la mujer ni siquiera contestó las llamadas de su familia. El oficial decidió dirigirse a la multitud y preguntó si habían visto algo. Sin embargo, entre la cola estaba Li, quien sabía que el Dr. Lian pronto moriría, pero el tipo no quería causar conmoción. Y como Huang He sabía todo sobre Fan, le dijo al oficial que había visto todo y podía decírselo. Li Fan decidió oponerse a las palabras de Juan, llamándolo tonto, que no está de moda en cumplir su palabra. Sin embargo, el propio He dijo que salió temprano en la mañana a pedido de su abuelo y notó que Li Fan estaba escondido detrás de un árbol. Sin embargo, este último todavía lo negó todo. El padre del chico no pudo soportarlo y le lanzó los puños a su hijo para que no mintiera y dijera toda la verdad. Luego, entre lágrimas, Li le pidió a su padre que no lo tocara y le dijo que el Dr. Lian había sido secuestrado por varios hombres. Eran bastante severos, con armas afiladas en las manos. El presidente de la aldea le pidió al oficial Ban que revisara todo, y la persona ya se enteró de esta información. Al final resultó que, los padres del médico también desaparecieron y parecía que esto tenía algo que ver con toda la familia Lian. El hombre trató de entender por qué los ladrones tuvieron que viajar tan lejos para secuestrar a un médico común y corriente del pueblo. Huang He sabía que los ladrones se escondían en un antiguo templo abandonado en una montaña, a menos de 1 kilómetro del pueblo. Sin embargo, el chico entendió que nadie creería en sus palabras. Entonces decidió que tenía que darse prisa, dado que el Dr. Lian estaba al borde de la vida o la muerte. Por lo tanto, He estaba seguro de que no dejaría a la mujer en problemas. Huang He decidió que primero debe encontrar los lugares donde están las trampas y luego podrá revelar la ubicación del médico. Sin embargo, tuvo un mal presentimiento y todo fue por la información. Al fin y al cabo, si la policía sigue sin hacer nada, la vida de la mujer correrá peligro. Por lo tanto, el tipo asumió la responsabilidad de proteger a la señora Lian. Por eso, para empezar, el joven corrió hacia el viejo bosque, donde comenzó a buscar trampas para poder neutralizarlas lo más rápido posible. Había bastantes, por lo que a los ladrones les resultó bastante difícil realizar esta tarea. Sin embargo, Juan es un tipo inteligente y rápidamente quitó todo lo que había en los árboles. Y cuando se recogieron una gran cantidad de hilos, el joven se arrojó al suelo para descansar un poco. Comprendió que si no hubiera investigado la situación por su cuenta, la policía habría caído en trampas. Sin embargo, ahora todo debería ir bien. De repente, la atención de Huang He se centró en las ondas sonoras que llegaban a su oído. Era la voz del Dr. Lian, que gritaba porque estaba en peligro. Mientras tanto, en el antiguo templo, una mujer estaba atada a un palo. Y los hombres se burlaban de ella y le echaban agua fría para que recobrara el sentido más rápido. Los villanos estaban preocupados por dónde escondió la señora el Buda dorado. Sin embargo, la mujer no tuvo respuesta. Como tenían la estatua desde pequeña, ella no sabía su paradero. Uno de los hombres comenzó a aplicar fuerza física a la mujer y le dijo que, además del Buda dorado, también se habían perdido 4 millones de sus fondos. Se trataba de los padres del Dr. Lian. Sin embargo, ella realmente no sabía nada ya que no recibió ni un centavo de ellos. Por lo tanto, estaba dispuesta a morir por sus palabras.
Entonces los ladrones decidieron hablar entre ellos, ya que las palabras de Liang sonaban seguras y sinceras. Entonces tuvieron que idear otro plan para recuperar mi riqueza. Liang trabajó anteriormente como recepcionista. El hombre pensó que si encontraba una mujer, llegaría hasta el Buda dorado. Sin embargo, resultó que la niña realmente no sabía nada y su secuestro no tenía ningún sentido. Los hombres estaban listos para dejar a Liang, pero era peligroso para ellos, ya que ella ya les había visto la cara y si pasaba algo, podía contárselo todo a la policía. Por eso, decidieron que matar a una mujer inocente sería mejor para ellos y sin riesgos. Mientras tanto, Juan estuvo muy cerca de salvar al médico. Los ladrones escucharon que sonó su alarma y esto les indicó que alguien subía la montaña hacia ellos, por lo que tuvieron que correr. Juan no esperaba que los hombres fueran tan crueles y estuvieran dispuestos a matar a Liang, por lo que no tenía otra opción. El tipo comenzó a caminar hacia la entrada del templo para llamar la atención de los delincuentes. El joven siguió murmurando algo en voz baja y los hombres se preguntaron quién era ese desconocido. Estuvieron de acuerdo en que se trataba de un residente local, pero el doctor Liang traicionó a su salvador y dijo que estaba gravemente enfermo, por lo que si pasaba algo no reconocería a los secuestradores. Entonces uno de los hombres recordó que Juan Ji era el famoso tonto de la aldea, a quien todos odiaban y se burlaban. Pero las palabras de la señora Liang no detuvieron a los ladrones y decidieron que también debían ocuparse del tipo. De repente Juan vio sangre en el rostro de la doctora y corrió a ayudarla, pero lo detenían todo el tiempo. El ladrón sacó un cuchillo afilado y, blandiendo a Juan, dijo que Xiao Liang ahora tendrá a su compañero en el otro mundo. Pero el hombre no cumplió la orden. Juan Ji esquivó con éxito el golpe y contraatacó a su oponente, golpeándolo en la parte inferior del abdomen. Se retorció de dolor e inmediatamente soltó al chico, sujetándose con fuerza su abdomen para aliviar el dolor. El ladrón principal llamó a su subordinado desinteresado y dijo que siempre tiene que hacer todo por su cuenta. Tomó su cuchillo y apuntó a Juan y le dijo que muriera rápidamente por su golpe. Sin embargo, esto tampoco tuvo éxito, ya que Juan era bueno en las técnicas de lucha y detuvo al criminal de un solo agarre. Luego de impedir que el secuestrador realizara más acciones, lo golpeó tan fuerte que cayó al suelo. El tipo continuó lidiando con todos los estafadores en esa sala que estaban de alguna manera involucrados en el sufrimiento de la señora Liang. Cada uno de sus golpes estuvo acompañado del derramamiento de sangre del enemigo, pero el propio Juan Ji salió ileso. La lucha continuó durante bastante tiempo, porque los criminales finalmente recobraron el sentido y corrieron a tomar sus armas para vengarse. Sin embargo, Juan Ji lo esquivó hábilmente y ni una sola parte de su cuerpo resultó dañada, y cada intento de golpearlo terminaba con nuevas heridas y cortes para los ladrones. Juan le dio una fuerte patada en el estómago a uno de los delincuentes, haciéndolo salir volando. Juan Ji estaba satisfecho consigo mismo, todos lo consideraban débil e inútil, pero no sabían de qué era capaz el tipo. Mientras tanto, Wang Zhen ni siquiera podía levantarse del suelo, ya que después de recibir golpes sus extremidades estaban entumecidas y no podía moverse. El director del equipo criminal miró a Juan con más atención y pensó en ello. No importa lo que dijeran los aldeanos, él vio con sus propios ojos la verdadera fuerza del joven. Esta era la primera vez que Juan Ji usaba este tipo de habilidad y nunca pensó que iría tan bien. Sin embargo, en cualquier caso, incluso siendo un luchador fuerte, es bastante peligroso pelear con personas armadas. Pero mientras Juan fuera capaz de controlar el estado de los músculos y articulaciones de su oponente, podría prever todas sus acciones futuras con antelación para dar la mejor respuesta. Los supervivientes empezaron a cubrirse la cara con las manos y le rogaron al tipo que no los atacara. Sin embargo, luego decidieron actuar en equipo para supuestamente derrotar a Juan juntos. Mientras tanto, Ji corrió hacia el Dr. Liang y le preguntó por qué fue secuestrada y en qué condiciones se produjo el crimen. Sin embargo, la mujer quedó impactada por la agilidad y fuerza del joven. Entonces el tipo respondió que solo había dado unos pocos golpes indiscriminadamente y que no podía imaginar que los ladrones se alejarían del dolor tan rápidamente. Estaba más preocupado por la condición física del médico. La mujer le rogó a Juan que pensara en sí mismo y huyera de esta montaña a la policía lo antes posible. Después de todo, quedaban dos delincuentes más y tenían cuchillos. Mientras tanto, los hombres acababan de afilar sus armas y apuntar con ellas hacia Juan, diciéndole que les diera la vida. Sin embargo, el tipo con un movimiento de su cuerpo arrojó a los delincuentes lejos de él, golpeándolos con los codos. La doctora Liang le liberó las manos y también se unió a la lucha para proteger a Juan. Uno de los hombres agarró a la niña por el cabello y no la dejó moverse, por lo que Liang le gritó a Ji que huyera. Pero el chico no iba a dejarlo todo tan fácilmente. Además, el criminal con el que estaba tratando pensó que el joven, a primera vista, estaba golpeando al azar, pero cada movimiento le provocaba un dolor intenso. Juan tomó al hombre por el cabello y presionándolo contra el suelo, comenzó a moverlo en diferentes direcciones, de modo que en su rostro quedaron incluso huellas.
El oponente de Ji era débil, ya que la mayor parte del tiempo se sentaba y no se movía, y Juan hacía mucho trabajo físico. El oficial Wang y un gran número de policías llegaron corriendo al antiguo templo y les ordenaron que bajaran las armas. El oficial no podía entender lo que estaba pasando, ya que los delincuentes yacían terriblemente golpeados. El Dr. Lian fue liberado y Juan caminaba completamente ileso. El jefe de la banda criminal casi lloró de desesperación. Llevaba muchos años preparándose para este momento y un chico le arruinó todo. Pronto la policía se ocupó de los hombres y los encerró. Pero la doctora Liang necesitaba descanso y té caliente para recuperarse de la terrible situación en la que se encontraba. La mujer le dijo al oficial que si no fuera por Huang Ji, habría muerto hace mucho tiempo. Pero él la salvó heroicamente. El oficial estaba satisfecho con el trabajo del chico, pero le pidió que no volviera a huir y que no preocupara a su abuelo. Y luego el hombre se volvió hacia el grupo de criminales y preguntó si Lu Zongmin estaba entre ellos. Esta pregunta despertó sospechas, ya que todos solían llamar a este ladrón por su apodo. Sin embargo, nadie quiso cooperar con el oficial y dijo que en este caso los delincuentes permanecerían en silencio en el departamento de policía. Mientras tanto, Huang Ji decidió que debía acompañar al Dr. Lian a su casa, ya que todavía le resultaba difícil caminar por sí sola después de los moretones que recibió. La niña agradeció al chico y él respondió que según las palabras de su abuelo, la gente debe actuar según su conciencia, y el médico lo miró a los ojos y dijo que el abuelo del joven decía la verdad. Pronto la niña se levantó y se acercó al oficial Bana y le dijo que tenía que decirle algo. Así, el caso relativo al secuestro en el municipio de Huazuan terminó con éxito. La doctora Lian contó a la policía todos los detalles sobre su participación en el robo del museo el año pasado. Y si le hubiera contado antes lo que tanto le preocupaba, la piedra se le habría quitado del alma lo más rápido posible. Además, la niña decidió deshacerse del cariño de sus padres adoptivos. El problema con la carta que contenía amenazas también se resolvió con bastante rapidez. Lu Zongmin decidió presentarse como víctima para acortar de alguna manera su sentencia. Aunque muchos señalaron que el criminal era su líder, él negó todo esto y dijo que fue incriminado. Aunque la policía tenía dudas, no tenía otros sospechosos, y mientras esto diera frutos, todos estaban dispuestos a decir tonterías para reducir su pena. Unos días después, el abuelo de Juan estaba trabajando en el jardín con sus amigos cuando de repente algo los distrajo. Los padres adoptivos del Dr. Lian fueron detenidos, aunque la policía ya había llegado a este lugar. Todavía tenían que presentarse allí nuevamente. El caso involucraba a un Buda dorado porque la policía intentaba descubrir dónde estaba escondido. Al final resultó que, la pareja construyó juntos un tanque submarino antes de abandonar la provincia. Han gastado casi los 4 millones y solo quedan unos pocos miles. Pero Huang Ji pudo descubrir gracias a sus habilidades que el ladrón tenía más de 3 millones de yuanes en un depósito secreto. El chico entendió que planea gastarlo después de salir de prisión. Pronto la policía y el servicio de rescate lograron recuperar un enorme tanque submarino. Fue allí donde se escondió el Buda dorado de la dinastía Tang, que fue robado del museo el año pasado. Pero el oficial Wang tenía dudas sobre esas antigüedades. El material de Buda le recordaba más al cobre. Pero un experto en arte explicó que la estatua de Buda es mucho más pesada que las estatuas de bronce comunes. Después de la medición, se descubrió que su peso era muy cercano al volumen del oro. Así, llegaron a la conclusión de que el interior del Buda es en realidad dorado y está cubierto con una capa de cobre en la parte superior. Pero Huang Ji pensó de manera diferente, sintió que la densidad de esta estatua de Buda excedía claramente la densidad del oro. Se trataba principalmente de hierro, silicio y algún elemento desconocido. Los elementos que no existían en la Tierra, según Juan, eran restos de civilizaciones extraterrestres. Después de todo, esta forma dentro de la estatua era una especie de instrumento de alta precisión. Fue entregado por un observador de la Luna y el destinatario fue un monje indio. Su nombre era Jodasita y era una persona bastante famosa. Además, los extraterrestres estuvieron en la Tierra durante mucho tiempo e incluso dejaron sus creaciones. Pero Juan desconocía su propósito. Quería seguir recopilando información relacionada con los seres espaciales, pero no tenía por qué quedarse en ese pueblo de montaña y planeaba ir a la gran ciudad. Mientras la policía intentaba, sin éxito, ocuparse del dinero detenido y desaparecido, Huang Ji decidió actuar. Fue al lugar que sentía gracias a su poder y desenterró una gran caja fuerte de metal en la que se guardaban 3 millones. Estaban escondidos en un cementerio, no lejos del Buda dorado. Y esta lógica le pareció bastante extraña al chico. Sin embargo, desafortunadamente, cualquier lógica y contralógica frente a él era inútil. Y las contraseñas aún más. El joven no iba a permanecer en ceremonias y pensar durante mucho tiempo, así que decidió quedarse con el dinero. Estudiar información sobre extraterrestres costará mucho dinero y este hallazgo será un buen capital inicial. Pero primero Juan necesita abandonar el pueblo, ya que en este lugar no podrá dirigir el dinero en la dirección correcta.
Además, no puede permitir que la enfermedad de su abuelo progrese, y si sigues sin hacer nada, el anciano morirá en 5 años. Sin embargo, la pregunta era cómo el hombre podía pedirle tiempo libre a su abuelo, porque siempre percibió a su nieto como un niño gravemente enfermo. Y a Juan se le ocurrió una idea, decidió que iría a estudiar. Después de todo, anteriormente solo recibía conocimientos en la escuela primaria debido a su nivel de inteligencia, por lo que el abuelo estaba preocupado por la educación y la vida futura de su nieto. Por lo tanto, teniendo un plan de acción aproximado, el chico decidió por ahora transferir el dinero a casa y discutir todo con su abuelo allí. Mientras intentaba levantar la pesada caja fuerte, Juan Ji pisó accidentalmente el suelo húmedo y resbaladizo y se resbaló. El joven pensó que sería más fácil una caja fuerte con 3 millones en efectivo, pero resultó que el dinero pesaba unos 50 kilogramos. Comprendió que no podría recoger rápidamente el dinero por sí solo, por lo que se le ocurrió la idea de buscar un lugar cercano donde pudiera esconder el tesoro. Al llegar a casa, Juan Ji pasó toda la noche recordando sus aventuras y el abuelo notó el humor triste de su nieto, por lo que inmediatamente le preguntó el motivo. El chico logró calmar a su abuelo y a la mañana siguiente ya estaba pensando si habría alguien en el pueblo que pudiera llevarlo a la ciudad. Juan caminó por la calle y analizó a todos los que se cruzaban en su camino. Sin embargo, ni una sola persona pudo cumplir con el pedido de Ji, incluso el hermano Wang Men, que se había mudado fuera de la ciudad, no quería regresar allí. Pero el hombre no le tenía miedo a esta ciudad, pero estaba demasiado cansado del ruido y el movimiento constante. Pero el jefe del pueblo, según Juan, estaba de buen humor y el niño captó la señal de información. Unos días más tarde, Zhen Xuan y Su Lingli se acercaron al anciano, cuya llegada lo sorprendió gratamente. Entonces Juan recordó que la hermana Lin estudió en modo y comenzó a trabajar después de graduarse. Ella fue muy amable, por lo que el chico esperaba su ayuda. Sin embargo, el problema era Zhen Xuan. El hombre tenía 2 profesiones, traductor y hacker. Tenía una buena experiencia laboral y esto se reflejaba en su situación financiera, cuyo tamaño era de 70.000 bitcoins. Juan Ji, gracias a su fuerza, pudo adquirir conocimientos y habilidades restaurando la memoria del sujeto, y si tuviera suficiente tiempo, incluso podría aprender habilidades de piratería. Pronto el niño fue donde su hermana San y ella tímidamente lo llamó a su casa. Allí presentó al joven más cerca de su novio Zhen y lo presentó como el tío Zhen, después de lo cual le dijo en voz baja a su amado que Juan tenía un tipo leve de retraso en el desarrollo, pero que podía comunicarse con él tranquilamente. Luego el chico le contó a su hermana su deseo de estudiar en la ciudad y luego invitaron a su abuelo a cenar. El jefe de la aldea se dirigió a Zhen y le pidió que mirara su televisor, ya que había dejado de funcionar, y el hombre accedió amablemente a ayudar. Después de lo cual entró en la casa y empezó a examinar antigüedades que no se ven en la ciudad. Juan Ji entró en la habitación y comenzó a admirar la variedad de habilidades del tío Zhan. El hombre siguió haciendo su trabajo y Juan decidió ayudar un poco y encontró la herramienta adecuada. Sin embargo, muy pronto el chico comenzó a proporcionar detalles de la televisión sin la voz en off de Zhen, lo que lo sorprendió mucho. El hombre consideraba a Juan un tipo que tenía ciertos trastornos del desarrollo, pero se mostró bastante bien. Entonces Zhen decidió preguntarle al chico si tenía experiencia en la reparación de televisores, a lo que recibió una respuesta negativa, y cuando se le preguntó cómo sabía qué piezas debían enviarse, el joven respondió que simplemente observaba el proceso de desmontaje del televisor, y esto fue extraño para Zhen, porque la gente no puede recordar tan rápidamente, a menos que tomen fotografías. No es un hecho que puedan entender. Entonces el hombre decidió realizar un experimento y rápidamente desmontó una de las partes importantes del televisor en sus partículas más pequeñas. Se volvió hacia Juan y le preguntó si podía ayudarlo y recoger este artículo él mismo. El chico comenzó a armar todo rápidamente, pero cada uno de sus movimientos se realizó con una técnica de ejecución perfecta. En cuestión de segundos, el dispositivo estuvo ensamblado y Ji le preguntó al hermano Xuan si podía verificar su funcionamiento. Pronto la hermana Lin entró en la habitación y preguntó sobre el progreso de los chicos del televisor roto. La niña estaba muy feliz con el progreso de su hermano y le preguntó por qué no había hablado antes de sus habilidades. Luego Lin le preguntó a Juan si decidiría unirse a modo si tuviera la oportunidad. Pero el chico contó con el permiso de su abuelo. La niña le aconsejó a Ji que hablara con el anciano y le explicara todo, porque tiene un talento real que simplemente desaparece en el pueblo. Juan Ji sabía que la hermana Lin decidiría ayudarlo y lo único que quedaba era hablar. Pero el chico temía la respuesta categórica de su abuelo, que sería decisiva en su futura investigación. Durante mucho tiempo no pude prepararme para tener una conversación seria con mi familiar. El abuelo estaba realmente preocupado por su nieto, quien tuvo que soportar mucho bullying en la escuela primaria. Y lo mismo podría pasar en la educación superior. Entonces entró en la conversación Zhan, que estaba del lado de Juan y le explicó a su abuelo que él era muy capaz e incluso podía restaurar la vieja computadora portátil por su cuenta.
El anciano se sorprendió, porque su nieto siempre se portaba diligentemente y no tocaba nada. Pero por alguna razón tomó una decisión. Y Zandy explicó que esto es solo talento, en el que no es necesario estudiar algo durante mucho tiempo para que funcione, y personas como Juan pueden mostrar talentos que antes no les caracterizaban. El jefe de la aldea se sorprendió, porque ni siquiera el mejor maestro Juan de su aldea estaba sujeto a tales tecnologías. El propio abuelo de Juan no entendía cómo su nieto lograba esto, pero estaba infinitamente feliz con su éxito. El chico podía leer los pensamientos de su abuelo y lo escuchó prestar atención a su expresión facial, que estaba muy concentrada. Después de todo, otros días de la semana tenía el mismo aspecto. El anciano observó los esfuerzos de su nieto y finalmente se dio cuenta de que parecía dispuesto a dejarlo en libertad. Luego Zhang habló de un lugar donde se puede estudiar según el sistema 3+2, los primeros 2 años enseñarán material de secundaria y los 3 restantes se centrarán en habilidades vocacionales. Al finalizar la formación, los estudiantes reciben un diploma de educación superior. Huang He estaba encantado con este sistema de entrenamiento, pero surgió la pregunta de si podría hacer frente a tal volumen de conocimientos. El abuelo entendió todo, pero le faltaba confianza. Al final estábamos hablando de una gran metrópoli. Y la duda era si Juan podría adaptarse, ya que nunca había viajado fuera del pueblo. Huang He comenzó a preocuparse porque temía que su plan fallara. Pero Lin y Xiao Zhang estaban cerca e intentaron hacer esfuerzos para calmar la situación. El nieto se acercó a su abuelo y le dijo que todo dependía de su respuesta y que definitivamente lo escucharía, que siempre estaría ahí y no dejaría al anciano en ningún lado. Las palabras de Juan molestaron a su abuelo, estaba completamente solo y su nieto era su única persona cercana. Además, el hombre pasó toda su vida criándolo, pero él mismo no logró nada que valiera la pena, por eso decidí que tampoco arruinaría la vida de Juana. Pronto el abuelo se sintonizó y dijo resueltamente que su nieto no podría sentarse con él toda su vida sin ver. Por lo tanto, debe aprender algo nuevo y desarrollar su talento, sin dejarlo caer en el abismo. El anciano se acercó a Juan y lo abrazó fuerte, como si nunca más se volvieran a encontrar, y He, a su vez, prometió no defraudar a su abuelo y estudiar bien. Sabía que el anciano siempre se avergonzaba de él y por eso esta vez estaba obligado a mostrarles a todos sus habilidades y conocimientos. El chico planeaba estudiar medicina cuidadosamente y curar a su tutor, y luego lidiar con los extraterrestres. Después de sentarse un rato más con el pequeño grupo, Juan fue a empacar sus cosas para partir hacia la ciudad en tren. El chico pronto llegó a la estación de la ciudad en transporte expreso, y Lin y Xiao Zhan lo acompañaron para mostrarle su nuevo lugar de vida. La niña tuvo que correr al trabajo, por lo que dejó al niño con su novio, y él, a su vez, tuvo que hacer una breve excursión. El hombre se detuvo por el hecho de que ahora los 3 tendrían que vivir juntos, esto sería problemático, por lo que sugirió alquilar un apartamento separado para Juan. Lin inmediatamente sospechó algo y no entendió el motivo de tal declaración, ya que no había nada valioso en el apartamento de Zhan por lo que valiera la pena preocuparse. El problema es que el hombre no quería hablar de su verdadera profesión. Pero Lin pronto recibió una llamada del director, quien la llamó urgentemente a trabajar. Por lo tanto, pronto los chicos tuvieron que quedarse solos y reunirse con la hermanita Lin solo por la noche. Xuan tenía un apartamento grande y pudo reservar una habitación entera para Juan. El chico entendió que no era un invitado muy bienvenido, por lo que prometió comportarse con dignidad. He de repente pensó que cada uno de ellos tenía sus propios secretos, por lo que sería bueno que todos se ocuparan de sus propios asuntos y no se volvieran a cruzar. Después de pensar un rato, el joven recordó una librería que vio en el camino, por lo que le preguntó a su tío si podía ir allí. El hombre aceptó la oferta e incluso se ofreció a llevarlo a la librería Sinua. Huang He caminó durante mucho tiempo entre los estantes y eligió exactamente qué quería comprar. Y Xuan le dio consejos sobre cómo elegir literatura. Zhan pronto comenzó a ponerse nervioso, aunque no lo demostró. Juan llevaba más de media hora escogiendo libros y detenía al hombre, pero el niño siguió fingiendo que no conocía su verdadera opinión sobre sí mismo. Pero el joven no quería enfadar al hombre con el que más tarde tendría que vivir, por lo tanto, dijo que todavía quería leer algunos libros y Xuan sugirió que se ocupara de sus asuntos. El hombre se alegró de poder finalmente irse y ocuparse de sus propios asuntos, y le dijo que vendría a recogerlo más tarde. Y tan pronto como Juan se quedó solo, se alegró de poder finalmente ir a por lo más importante. Se dirigió hacia el ruidoso metro, donde había un grupo de desconocidos corriendo en diferentes direcciones. Entre las paradas de transporte había un gran mapa que mostraba las líneas de metro y sus recorridos. Pero lo que más le interesaba al chico era la ubicación de la oficina de correos de Modo, donde debía recibir algo. Juan fue solo a la oficina de correos y allí, mostrando su identificación, dijo que había venido a recoger cosas que le habían enviado hacía 2 días desde el pueblo de Huazuan. Las cosas eran bastante pesadas, por lo que el tipo pidió a la oficina de correos que le prestaran un carro de carga por un tiempo. En el camino paró un taxi para no tener que lidiar con la enorme caja del metro.
Este paquete era una maleta con dinero que el chico envió antes de partir. Y como ahora tenía 3 millones en sus manos, surgió la oportunidad de buscar su propio apartamento. Juan vino al centro de la ciudad en busca de un nuevo apartamento. Así que se fue a un enorme complejo de apartamentos. El interior de la habitación estaba completamente vacío, por lo que el chico estaba esperando al menos a alguien de la administración. Pronto salió una mujer, con expresión claramente insatisfecha. Fue con ella con quien el joven habló sobre alquilar un apartamento. Por teléfono, Juan indicó que quería alquilar un lugar de 4 dormitorios y 2 habitaciones para huéspedes. La mujer encontró extrañas estas condiciones tratándose de un tipo que parecía un pobre que no tiene dinero. La niña mostró el primer apartamento. Según ella, hay excelente iluminación y ventilación. Sin embargo, Juan vio que nadie se había quedado en esta habitación durante los últimos 7 meses. Allí hace bastante frío y humedad y ha habido un suicidio. El tipo decidió no guardarse esta información para sí y dijo que sabía sobre el asesinato y que el apartamento no había sido solicitado durante mucho tiempo. La mujer se sorprendió, pero Juan inmediatamente le insinuó sobre el departamento del piso de arriba, que tenía condiciones mucho mejores. Estas palabras sorprendieron aún más al administrador, ya que en su apartamento se proporcionaban servicios adicionales que alguien de fuera no podía saber con seguridad. El chico decidió calmar a la chica y le entregó 100.000 para que lo llevara a otro apartamento. La señora quedó encantada con tan agradable bono y estuvo dispuesta a hacer todo lo posible para dejar satisfecho a este cliente. Luego pensó que Juan podría ser algún tipo de hombre de negocios genial. Después de todo, ella no tenía otra razón para el hecho de que él conociera toda la información. Pronto mostró un apartamento realmente bueno con excelentes condiciones, lo que satisfizo completamente a Ji. Luego de una transacción exitosa, la niña decidió ofrecerle a Juan servicios adicionales para que pudiera relajarse. Pero el hombre inmediatamente echó a la señora por la puerta y quiso que lo dejaran en paz lo antes posible. La residencia temporal estaba lista, ahora es el momento de pasar a comprar una computadora de trabajo y otros equipos. Juan decidió recurrir a los servicios de mensajeros que llevaban piezas para el ordenador entre la multitud. Ellos mismos no entendían de tecnología, por lo que agradecieron por separado al cliente por indicar la tienda exacta para comprar. Los hombres descargaron los pedidos y la administradora siguió vigilando a su nuevo inquilino. Pronto el chico empezó a montar su nuevo equipo y estaba incluso un poco preocupado, porque nunca antes había usado una computadora. Había una gran brecha entre la teoría y la práctica, por lo que le tomó un tiempo acostumbrarse a usarla. Para Juan, de repente empezó a fluir demasiada información y el chico empezó a no sentirse muy bien debido a su enfermedad. Después de convertirse en usuario de Internet, comenzó a encontrar muchos artículos diferentes, pero más bien parecían tonterías, lo cual era inútil para Ji. Lo único que le interesó fue un artículo sobre extraterrestres en el otro lado de la Luna, y además, se trataba de una nave espacial y del hecho de que Estados Unidos vio un ovni en la Luna. Un internauta con el apodo de Hombre Dorado publicó una gran cantidad de contenido relacionado con extraterrestres. De repente Juan sospechó que lo que él sabía, los astronautas americanos lo podían haber visto hacía mucho tiempo, pero aún no habían explicado nada al mundo exterior. Entonces decidió comprobar algo. Ji quería analizar al usuario que escribió estas cosas. Sin embargo, la información a través de la red era limitada, requiriendo un encuentro cara a cara. Y a Juan le pareció extraño que el hombre usara una identificación falsa que fue encontrada accidentalmente en Internet. El chico decidió escribirle al usuario, pero durante 20 minutos no hubo respuesta. Pronto llegó la noche y Juan tuvo que regresar con su hermana. Decidió no esperar más y simplemente agregar al desconocido Hombre Dorado a su lista de amigos. Los intentos de Juan de hacerse amigo fueron rechazados porque la respuesta a una pregunta clave era incorrecta. Entonces Juan decidió intentar iniciar sesión él mismo en la cuenta del extraño y enviarse la solicitud desde allí. El chico logró iniciar sesión con éxito en la cuenta de otra persona gracias a las habilidades que recibió de Zan. La alegría de Juan no tuvo límites, pues el Hombre de Oro le respondió de inmediato. Sin embargo, resultó ser desagradable. El extraño inmediatamente comenzó a hablar agresivamente hacia Ji, deseándole la muerte por sus acciones de piratería. Juan no está acostumbrado a que todo el mundo se comunique así en línea, por tanto, necesitaba adaptarse a la comunicación a través de Internet. Además, el chico intentó responder con la misma audacia para entrar rápidamente en el ritmo, pero tan pronto como Juan comenzó a agregar agresividad a sus palabras, su interlocutor resultó ser un niño pequeño, en lo que Ji se equivocó. Decidió no parar e intentar realizar un videochat para analizar mejor la información sobre el usuario. A ese mismo chico dorado le pareció extraño que pudiera ver a Juan, pero este decidió no dar respuestas innecesarias. Explicó que había leído la publicación de un extraño en Internet sobre extraterrestres y quería saber de dónde había sacado sus argumentos, especialmente, cómo podía saber que los astronautas estadounidenses podían ver extraterrestres. Explicó que encontró todos estos secretos en archivos confidenciales del FBI,
Incluso la destrucción del Challenger fue llevada a cabo por extraterrestres. Posteriormente, los monstruos llegaron a un acuerdo con los Estados Unidos para ayudar a desarrollar armas. Y hay una base subterránea en el Área 51. Y de hecho, Estados Unidos no aterrizó durante un mes. Y todas las retransmisiones en directo de esos años fueron filmadas con antelación. El hombre dorado notó que no hay agua en el satélite. Entonces surge la pregunta de cómo podrían aparecer allí rastros tan claros. Juan no pudo soportar más esta tontería y rápidamente apagó la computadora. Sabía del alunizaje desde hacía mucho tiempo y era la pura verdad. Por lo tanto, habiéndose calmado un poco después de la conversación, el chico decidió que era hora de regresar al apartamento de Swan. Acordaron con el hombre que lo recogería de la biblioteca, entonces el chico se dirigió inmediatamente allí. Para no despertar sospechas, tomó una gran cantidad de libros con las palabras que los había leído todos. Juan decidió dejar de lado el asunto extraterrestre y concentrarse primero en adquirir conocimientos adicionales que se había perdido antes. Después de una deliciosa cena, Juan inmediatamente se puso a estudiar. Ahora tenía la oportunidad de dedicar todo su tiempo a aprender algo nuevo. Solía ser malo leyendo libros. Que el chico los recordara era un desperdicio de su capacidad de percibir información. Cualquier información que aprendió o leyó se almacenó automáticamente en su mente. Básicamente era como una memoria fotográfica, solo que una versión mejorada. E incluso si perdiera la memoria, podría restaurar inmediatamente toda la información que previamente estaba almacenada en su cabeza. Además, no solo recordaba toda la información, sino que también la podía utilizar en la práctica, mientras que otras personas necesitaron mucho tiempo para aprender algo. Sin embargo, el conocimiento debe actualizarse constantemente y no desaparecer en el polvo de un estante. Por ejemplo, conocía previamente la palabra gravedad, pero no había estudiado sistemáticamente la teoría del conocimiento correspondiente, por lo que no podía obtener información sobre la fuerza de atracción de un objeto. Ni siquiera necesitó calcular la fórmula, porque de un vistazo vio a qué fuerza de atracción estaba sometido el objeto. Por supuesto, si el gabinete se coloca en un lugar diferente, la gravedad será diferente. Pero ni siquiera estas diferencias escapan a sus ojos. La física fundamental no solo permite obtener más información y fortalecer la comprensión del cerebro a través del estudio, sino también explorar más a fondo las posibilidades de sus capacidades, por lo que la formación era necesaria. Al día siguiente, el tío Zhang se despertó antes que los demás. Aunque debido a su trabajo nuevamente no pudo acostarse durante la mitad de la noche, el hombre inmediatamente fue a la puerta de Huang Ji para despertar al joven e invitarlo a desayunar. Sin embargo, resultó que el niño había desayunado hacía mucho tiempo y le dijo al hermano Swan que podía entrar a su habitación. Tan pronto como el hombre entró en la habitación, inmediatamente vio a Juan nuevamente sentado frente a sus libros, tratando de alcanzarlos. Zhang le dijo al joven que estudiara mucho para lograr el éxito en el futuro, luego agregó que tenía algunas cosas planeadas para la mañana, pero que más tarde podría llevar a Ji a la escuela. Juan terminó de leer un libro sobre ingeniería mecánica en una noche, pero no pudo contárselo a Swan. El niño también pensó en la práctica hospitalaria, que esta actividad era muy cara. Aunque la medicina occidental moderna ya contaba con un sistema completo para estudiar el cuerpo humano. Si lo miras desde el punto de vista de la medicina tradicional china, los misterios del cuerpo humano son infinitos. Y el complejo existente de la medicina tradicional china se llamaba 409 puntos de acupuntura, pero solo se utilizó la mitad. Además de los meridianos duodécimo, decimoquinto y octavo, Juan pudo reconocer 9 ocultos, así como más de 20 laterales. Entre ellos, es mejor estudiar los ocultos, ya que allí se encuentran las venas ocultas. A lo largo de muchos siglos, la gente empezó a olvidar gradualmente que él y la sangre deben interactuar, y este meridiano era el principal responsable de la transmisión de señales neuroelectroquímicas desde 5 órganos internos. Entonces el chico comenzó a pensar en que los atletas son mejores que la gente común. Por supuesto, lo primero que me vino a la mente fueron los músculos, que estaban increíblemente tonificados y aportaban belleza visual. Sin embargo, era necesario mirar más profundamente. Estábamos hablando de órganos internos. Si los músculos se tensan bruscamente, esto provocará una gran carga en el cuerpo humano. Si integra un sistema visceral fuerte, ayudará a aumentar y estimular rápidamente todos los aspectos de la función del cuerpo humano. Para un control preciso de la coordinación, el único método que se podía utilizar en la actualidad era la acupuntura. Este método no era muy conveniente, ya que algunos puntos de acupuntura estaban escondidos en lugares muy extraños y Juan no podía alcanzarlos con. Pero solo había 2 lugares por los que un hombre podía empezar. El primero controlaba el sistema circulatorio y el segundo estimulaba el crecimiento. Todos eran puntos de acupuntura muy prácticos. Se utilizaron como puntos de referencia puntos como Yunmen, Zon Fu y Tianchi. Entonces Juan intentó insertar las agujas exactamente en esos lugares para que fuera más fácil seguir trabajando.
Fue bastante difícil, ya que no tenía la preparación completa y solo lo intentó, y además, todo lo hizo en su propio cuerpo. Pero de repente una fuerte corriente recorrió todo su cuerpo, causándole dolor al joven. Comenzó a experimentar una grave dificultad para respirar, y aunque no llegó a los vasos sanguíneos, no lo hizo más fácil. Por eso, a Juan se le ocurrió la idea de que de alguna manera debía arreglar su cuerpo para no fallar, ya que solo había un intento. Por eso, primero el chico se acostó cómodamente, sacó una aguja y decidió clavarla en el abdomen. En ese momento sintió como los depósitos de grasa comenzaban a arder intensamente y sus pulmones y todos los demás órganos internos comenzaban a crecer. Entonces es el momento de cambiar de posición con cuidado, pero bajo ningún concepto retires las agujas. La fuerza en el cuerpo parecía desaparecer en algún lugar con cada segundo y el chico se estaba quedando dormido. Por lo tanto, por ahora decidió recostarse y al menos descansar un poco para poder continuar con su investigación más adelante. Huang He ni siquiera podía levantar la mano con el teléfono, y cada músculo suyo palpitaba notablemente y estaba lleno de sangre. Sin embargo, el chico estaba contento de que el corazón y los pulmones hubieran crecido, haciendo que el cuerpo del joven fuera mucho más fuerte. En ese momento sintió que le habían quitado 5 años de su vida, además. El hígado y los riñones no aumentaron de tamaño, resulta que la base de conocimientos de Juan no era suficiente. Por lo tanto, necesitaba limpiar su cuerpo lo más rápido posible. El chico había estado haciendo esto durante mucho tiempo, por lo que pronto lo llamaron a comer, y esto fue muy útil para recuperar fuerzas. Después del almuerzo, el hermano Xuan, como había prometido, llevó a Juan a la escuela y le dio un breve recorrido antes de clase. Si se mira más de cerca, se podría concluir que no había profesores destacados en esta escuela, básicamente pertenecía a la categoría paga. A Juan le hubiera gustado experimentar la vida estudiantil, pero no tenía ganas de perder el tiempo. De repente, Xiao Ling llamó a Zhang y se ofreció a ir de compras juntos, pero el hombre estaba ocupado con He. El chico escuchó la conversación e inmediatamente le dijo a Xuan que podía irse, y luego encontrará solo el camino a casa. Y mientras Huang He se quedó solo, decidió verificar la información primero. Por eso, sin ir a clase, el joven se dirigió a su apartamento e inmediatamente se sentó frente a la computadora. Teniendo experiencia con estafadores, inmediatamente empezó a buscar en internet cómo estimular los puntos de acupuntura del cuerpo sin acupuntura. De repente notó un anuncio donde un desconocido se ofrecía a practicar artes marciales. Las artes marciales también eran conocidas como deportes de combate. Esta es una habilidad que se originó en la antigüedad y se ha transmitido hasta nuestros días, según la leyenda. Todos los artistas marciales dominan técnicas especiales. Algunos de ellos incluso tienen una fuerza varias veces mayor que la de una persona común y corriente. Algunos son capaces de volar por el aire sin dejar rastros ni sombras en el suelo. Alguien tenía un gran poder al empuñar una espada de hierro como parte de la autodefensa. Cuando Juan era pequeño, su abuelo solía hablar de lo genial y diestro que era en su juventud, pero esto no era más que alardear. La mayor parte de la información sobre artes marciales se encontraba en los cuentos de libros habituales. Sin embargo, las artes marciales son técnicas que aumentan la resistencia del cuerpo. Mientras tanto, Juan continuó su diálogo con el extraño, quien habló sobre Sui. Dicen que puede utilizarlo gracias a una respiración adecuada, mezclándolo con la energía del cuerpo. Solo podía entrenar por la noche debido a la energía especial de las estrellas. Se consideraba bastante fuerte ya que se había estado cultivando durante más de 10 años. He se preguntó qué hacía el extraño en su tiempo libre, y dijo que tiene su propio negocio y se capacita para la salud. Pero Juan concluyó que era mejor no preguntar a los demás sobre sus posturas, ya que en respuesta siempre no escuchaba más que historias pomposas. Sin embargo, a pesar de esto, el extraño afirmó que había estado practicando artes marciales durante bastante tiempo y almacenó cientos de vídeos en el disco. Pero el joven no podía confiar en el Qigong, ya que nunca antes había encontrado críticas positivas sobre este arte. Pero la investigación tuvo que detenerse, porque pronto el teléfono del chico sonó debido a Zhang Xuan. El hombre le preguntó al joven si estaba en casa, y cuando supo que Juan había entrado al patio, le dijo que era mejor que Lin no se enterara. Pronto el joven corrió a casa e inmediatamente se sentó a leer sus libros. Entonces su hermana le preguntó sobre sus avances en sus estudios, y dijo que debido a que antes no le gustaba leer, ahora decidió dedicarse a este negocio. La hermanita estaba feliz con el éxito de Juan, por lo que quería decirle al abuelo lo antes posible que su nieto realmente se estaba apegando a su objetivo. Sin embargo, también necesitaban un descanso del estudio, por lo que Lin sugirió que He salieran a cenar juntos. Pronto los tres acudieron a un establecimiento local donde pudieron divertirse y comer comida deliciosa, después de lo cual todos se fueron a casa juntos y Zhang, tomando a su novia en brazos, dijo que ahora necesitaban privacidad. Huang He entendió lo que estaba pasando, por lo que ahora quería desactivar su capacidad de leer la mente. No tenía computadora aquí,
pero su teléfono era suficiente para buscar información sobre la energía y el chico entendía todo sobre las artes marciales, pero estaba más preocupado por el Qigong. Las fuertes exclamaciones provenientes de la habitación contigua distrajeron al chico de su trabajo, pero trató de concentrarse en su propio trabajo. Se trataba de un aislamiento acústico terrible, ya que las paredes estaban hechas como de cartón y dejaban pasar todos los sonidos. Además, el curso anterior de acupuntura fortaleció la condición física de Juan, por lo que su audición también mejoró, y parece que ahora podría controlar el flujo de información. Sin embargo, también vi claramente los iones que se emitían por la fricción de los cuerpos y se distribuían en el aire. Y en ese momento, Juan He se dio cuenta de que ahora estamos hablando de electricidad, es decir, de bioelectricidad. El cuerpo humano está lleno de infinitas moléculas electroquímicas. Podría ser un proceso de pensamiento o una interacción entre órganos. Y lo que sustenta la actividad biológica es precisamente la electricidad, que era una señal electroquímica que transmitía la voluntad del cerebro a todas las partes del cuerpo. Además, no hay ningún flujo de en el cuerpo humano. Los meridianos son solo una docena de vías principales con una cantidad de tránsito relativamente grande. Y los puntos de acupuntura y los nodos ocultos representan la dirección de la energía vital. Los meridianos y puntos de acupuntura de la gente común son accesibles, por lo que es imposible abrirlos. De lo contrario, la gente quedará paralizada. En otras palabras, cada persona nace con talentos internos. Mientras el campo eléctrico pueda penetrar el cuerpo de otra persona, su línea de vida puede cortarse fácilmente, causando todo tipo de daños internos. Y si nos fijamos en las artes marciales, aunque las habilidades y la resistencia son bastante fuertes, casi no existen ejercicios para controlar la energía del cuerpo. Tai Chi y metafísica con las tasas de uso de energía más altas son del 5% y casi el 4%. Entonces Juan decidió que tenía que idear su propia manera de combinar cientos de fortalezas combinadas con los conceptos de puntos de acupuntura ocultos y bioelectricidad. Y este se convirtió en el primer paso que hay que dar para hacer frente a los extraterrestres. Así que aunque sea difícil, pasaron 2 semanas desapercibidas desde el momento en que Juan descubrió el secreto de la energía eléctrica, absorbió constantemente el conocimiento contenido en los libros. Aunque había estudiado a fondo los libros de medicina y biología que se ofrecían en la librería, así como las diversas colecciones valiosas de las tiendas en línea, le resultaba cada vez más difícil adquirir nuevos conocimientos a medida que el nivel de conocimientos seguía aumentando. La investigación sobre electricidad también se encuentra en una situación difícil porque la corriente es bastante dañina. Entonces el chico decidió que era hora de dejar de estudiar libros corrientes, y decidió recurrir a un experto para que le asesorara personalmente. Jian Wang y Li Wei son los 2 especialistas que abrieron la clínica, uno de ellos estaba en la marca 204 y el segundo en la 305. Jian Wang es una mujer de 35 años. Es una experta en el campo de la patología y ha sido clasificada en el mundo por sus habilidades médicas. Li Wei tiene 37 años, especialista masculino en enfermedades respiratorias, y mirando al mundo. También tenía una calificación bastante baja. Y Juan He está lejos de ser un profesional, ya que pasó 2 años educándose y pudo alcanzar un nivel mucho más alto. Por lo tanto, tenía miedo de que si la gente se enteraba de esto, los estudiantes de medicina vomitarían. Por ahora, decidió elegir una persona con una calificación de 170.000. Después de esperar aproximadamente 1 hora afuera de la puerta de la oficina, finalmente llamaron al tipo para que entrara. Allí vio a Li Wei, cuya calificación había bajado significativamente en comparación con antes. Juan entendió que la información se actualizaba en tiempo real y que dichas calificaciones cambiaban constantemente cada minuto y cada segundo. Sin embargo, el problema es que en 1 hora, más de 800 médicos superaron a Li Wei. Mientras tanto, el médico decidió examinar a su joven paciente y comenzó la función cardiopulmonar. Y mientras duró el examen, Juan se dio cuenta de que había llegado el momento de adquirir conocimientos. Con una velocidad increíble, recibió informes de exámenes clínicos que no se podían leer en libros, así como artículos que solo se podían encontrar en la universidad. Antes esto era imposible, pero ahora el propio Juan no era tan sencillo. Combinado con tratamientos de acupuntura anteriores, esto fortaleció enormemente su cuerpo. Mientras tanto, el médico analizó el estado físico del paciente, cuyo músculo cardíaco era fuerte, cuya capacidad pulmonar era grande, que se asemejaba al cuerpo de un atleta. Y Juan respondió que constantemente siente como si su respiración fuera demasiado pesada. Escucha un latido acelerado y cada vez que piensa en ello, el pánico surge en su cuerpo. Esto le pareció extraño al médico, ya que el corazón estaba absolutamente sano. Entonces Li Wei pensó en derivar al paciente a un psiquiatra. Pero primero recomendó hacerse una radiografía de tórax y luego realizarse un análisis de sangre para descartar una infección respiratoria. Después de eso, el chico tuvo que pagar la cuenta de la recepción. Juan He salió lleno de una experiencia increíble, que no pudo evitar hacerlo feliz.
Y cuando el chico salió de la oficina, decidió volver a mirar la calificación del médico, que había disminuido aún más. Mientras tanto, la calificación del propio Huang He había aumentado increíblemente, por lo que la velocidad del progreso lo sorprendió mucho. Y aunque no adquirió conocimientos, aprendió sobre el pasado de Li Wei. Aunque al principio era un prometedor doctor en medicina, debido a que ofendió al decano, lo transfirieron al departamento de pacientes ambulatorios, lo que tuvo un impacto severo en su psique. Como resultado, perdió gradualmente su profesionalismo como médico, lo que a su vez afectó su juicio y su confianza en sí mismo. Lo mismo ocurre con Zhang Xuan. Últimamente leía libros relacionados con la economía y también estaba ocupado con las traducciones, por lo que no tenía tiempo para seguir las nuevas tecnologías en Internet, por lo que su calificación en el mundo de los hackers cayó en más de 2000 unidades. El entrenamiento recordaba un poco a la natación contracorriente, pero si no avanzas, retrocede, el mundo entero está cambiando, la información deja claro que no puedes relajarte. Y de Li Wei el chico aprendió información interesante, cada persona tiene sus propios periodos de euforia, periodos de pico y periodos de fatiga. Incluso un físico tan grande como Einstein solo expuso activamente sus destacadas ideas y logros científicos durante un determinado periodo de tiempo. El joven decidió intentar utilizar su habilidad para determinar a partir de información a qué periodo pertenece una persona. Juan caminó durante mucho tiempo, mirando a la gente que lo rodeaba, esperando el resultado de su propia investigación. Luego vio en el tráfico a un hombre que antes iba a participar en la evaluación mensual de desempeño de su empresa. Pero tan pronto como llegó tarde, el gerente lo humilló públicamente, lo que le hizo perder su reputación. Sin embargo, el chico confiaba en que esa persona todavía mostraría los frutos de su trabajo y alcanzaría el periodo pico muy pronto. Como resultado de su investigación, Juan experimentó una sobrecarga y luego se dio cuenta de que podía predecir parcialmente el futuro. Pero como analizó más tarde, esto fue solo el resultado de su conclusión, muy probablemente una tendencia de desarrollo basada en la información recibida. Pero el futuro no está predeterminado, al igual que la clasificación de las habilidades médicas. Puede cambiar cada segundo. El mismo hombre se enojó porque llegó tarde, entonces pasó Juan y se rió de él. El hombre escuchó palabras insultantes dirigidas a sí mismo e incluso apagó el coche. Estaba listo para salir del auto para darle una lección al chico que decidió burlarse de él. Pero Juan logró escapar rápidamente, y aquel hombre pensó con desesperación que incluso algún joven lo miraba desde arriba. Sin embargo, entendió que no había nadie a quien culpar de esto, por lo que decidió continuar el camino. Pero Juan hizo una cierta cronología donde se dio cuenta de que primero la persona que llegaba a la cima de su vida se libraba de la ansiedad, en lugar de trabajar duro, dedicó más energía a la perforación y entró en un periodo crítico. Y así, sin darse cuenta, He, que era un transeúnte al azar, decidió ayudar, en 3 años. Esa persona estaría entre las 30.000 personas más importantes de la industria informática mundial. Entonces ahora se interesó aún más en cuán grandes eran las posibilidades para mejorar su habilidad mágica. Después de analizar un poco su día, Juan He decidió relajarse y tomar un refrigerio en la calle de la nueva ciudad. Sin embargo, tampoco quería perder el tiempo, así que quería probar algo nuevo y predecir el futuro. De repente, en ese momento, el chico empezó a sentir como todo a su alrededor empezaba a cambiar y parecía estar flotando en el espacio exterior. A su alrededor aparecieron una gran cantidad de espejos, en los que se veía el reflejo de Juan. El chico logró volver rápidamente a la realidad y se sentó pensativamente y trató de entender lo que le acababa de pasar. Luego se dio cuenta de que cuando percibe absolutamente toda la información del mundo, su futuro también cambia. Por lo tanto, Juan llegó a la conclusión de que aún no entendía lo suficiente sus propias habilidades. La sociedad une estrechamente a las personas entre sí, por lo que a veces cualquier pensamiento fugaz o evento aleatorio puede cambiar en gran medida la dirección del futuro. Por lo tanto, cuanto más corto sea el intervalo de tiempo de previsión, sin embargo, esto solo se aplica a los individuos. Entonces Juan pensó que el mundo entero podría ser objeto de previsión y sería muy interesante saber qué le espera a la humanidad si llegan extraterrestres. Juan He continuó descansando tranquilamente y pensó que ahora estaba teniendo un año bastante tranquilo. Sin embargo, ya entonces sabía que en unos 5 años comenzaría una guerra en Occidente. En otros 10 nietos, la economía de Estados Unidos se habría derrumbado por completo, provocando su desaparición. Y de repente el cerebro de Juan se despertó con el pensamiento del 2045. Luego se levantó y miró al cielo y vio un sol azul que emitía una energía extraña. En algún lugar lejano, grandes bosques ardían terriblemente, y en el cielo, en lugar de estrellas, ardían esos mismos planetas. Lo último que vio Juan con vida fueron flores que parecían estar en la niebla. Al final resultó que, una fuerte radiación destruyó el 99% de las especies de seres vivos del planeta, pero el chico todavía no sabía el motivo de esto.
No fue una explosión de la luna ni una invasión de una flota alienígena, el sol nunca explotó. Simplemente se volvió azul, los seres humanos no pudieron resistir esta fuerte luz y simplemente murieron. El chico vio que este incidente ocurrió por accidente, por lo que trató de encontrar alguna manera de evitarlo. Se le ocurrió la idea de unir a todos los países y concentrar el poder de toda la humanidad, porque con sus habilidades no había nada imposible en un desarrollo rápido. Nuevamente volvió a la predicción de 2045, donde todos los seres vivos ardieron y fueron destruidos. La gente huyó en un intento de proteger sus propias vidas, pero la bola de fuego encendida estaba demasiado cerca del planeta. Huang He parecía estar en ese mundo y comprendió que todo lo que sucedía a su alrededor parecía de alguna manera demasiado. El chico pasó mucho tiempo leyendo en otra realidad, mientras que en la vida real parecía quedarse dormido en la calle. De repente un chico desconocido se le acercó y empezó a preocuparse por el estado de Juan. Dijo que He estuvo inconsciente durante unos 5 o 6 minutos, por lo que sugirió llamar a una ambulancia. Juan dijo que esto no era necesario, ya que simplemente no descansó lo suficiente. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue una sobrecarga de información, por lo tanto, se decidió evitar tal flujo de información en el futuro. El perdedor le dijo a He que prestara atención a su salud, ya que podría interferir con sus estudios. Pero Juan señaló que, por lo tanto, también sería bueno descansar más y controlar su condición física. El hombre estaba seguro de que no lo necesitaba, sin embargo, Juan pudo verlo todo de un vistazo. Sabía que un tumor canceroso estaba creciendo en el cuerpo del hombre. A pesar de que ahora la persona se siente bien, en unos años la enfermedad empeorará y morirá. El tipo siguió analizando el cuerpo de su interlocutor, tanto que incluso preguntó por qué Juan lo miraba con tanta atención. Pero Juan estaba deprimido al pensar que si no hacía nada, este tipo a su lado moriría con un dolor terrible. Pero por ahora decidió no interferir en el desarrollo de los acontecimientos y decidió cambiar de tema y regresar a casa. Juan se despidió del hombre y enfatizó que no olvidó su teléfono. Sin embargo, Linley no entendía de qué tipo de teléfono estaba hablando y pensó que He era bastante extraño. Terminada la conversación, Juan decidió dirigirse al Distrito Platino, donde se encontraba su vivienda temporal. No podía superar la idea de que en solo 35 años el mundo estaría al borde de la destrucción total. Juan entendió que si intervenía podría retrasar el apocalipsis, pero algo más podría pasar. Si por primera vez el planeta es atacado por un sol azul. En el segundo escenario puede tratarse de una invasión extraterrestre. Dado que los extraterrestres son conscientes de los cambios en la situación del planeta, pueden tomar medidas para destruir la civilización humana. Después de todo, a sus ojos, las personas no son más que comida deliciosa. Y en cuanto se den cuenta de que la comida se resiste, la destruirán inmediatamente. El hombre no podía recuperarse porque pensaba que los extraterrestres simplemente tomarían y destruirían todos los seres vivos, o esperarán hasta que la gente se suicide. Siendo honesto consigo mismo, Juan dijo que anteriormente había esperado misericordia de los extraterrestres. Dicen que entenderán que él sabe mucho, por lo que no se atreverán a aparecer en el planeta. Pronto llegó a la conclusión de que no tenía sentido esperar algo así y que necesitaba actuar. Le preocupaba su abuelo y otras personas cercanas a quienes no quería perder. Por lo tanto, primero decidí dominar mis propias emociones. A continuación, tenías que calcular y planificar cada uno de tus pasos. Mientras tanto decidió pensar en algo inventado. Al menos ese día adquirió una nueva habilidad para ver el futuro. Por lo tanto, ahora tenía que fortalecer mi cuerpo de alguna manera. A partir de la información generalizada sobre futuras investigaciones, la humanidad podría integrar un conjunto de ejercicios y técnicas de fuerza avanzadas. Mientras tanto, el mismo desconocido que Juan conoció en la calle llegó a la calle de los sabores de modo. Allí conoció a su mentor, que acababa de decidir empezar a comer. Sin olvidarse de su alumno, el hombre lo invitó a comer con él. Linley no fue a ver al maestro con las manos vacías, llevaba el mismo pez dorado que el hombre pidió comprar. En una bolsa transparente nadaban varios peces pequeños, que realmente tenían un color dorado y valían bastante. Pero el chico estaba seguro de que mientras el maestro pudiera ayudarlo con la cultivación, el dinero no importaba. Sin embargo, el hombre le respondió que cultivar la píldora dorada no es una tarea fácil. Y sus años pronto llegarían a su fin, así que no quedaba mucho tiempo. Pero el maestro calmó al alumno y le dijo que por ahora podía ayudarlo. Después de absorber la píldora, el chico debería volverse muy fuerte. El estudiante inmediatamente se puso feliz y la felicidad apareció en su rostro, por lo que ni siquiera pudo encontrar las palabras correctas. Entonces el mentor le dijo a su pupilo que se calmara y no se dejara llevar por este pensamiento. En ese momento, el hombre entendió la razón por la cual su alumno no podía cruzar el umbral de la purificación de Li, porque aún estaba lejos de la perfección. Por lo tanto, por ahora, el hombre sugirió hacer meditación durante 3 días, después de lo cual Linley podría regresar con él nuevamente. El chico aceptó el consejo y tomando su billetera,
Inmediatamente se levantó de la mesa y fue a pagar la cuenta. Sin embargo, el hombre no necesitaba dinero del estudiante, especialmente porque de esta manera no podría ganarse una pastilla. Entonces el hombre dijo que Lin debería intentar enojarlo y que esta sería la mejor recompensa. El chico conocía a la maestra desde hacía aproximadamente un mes. A excepción de comprar pescado y algunas medicinas, el anciano no le pidió nada más material. Ayudó al chico a conseguir la tablilla dorada, que mostraba el nivel de su habilidad y devoción. Por lo tanto, después de agradecer a su mentor, Lin Li tuvo que irse y volver a la meditación. De repente, varios hombres sanos entraron al salón con actitud agresiva contra el maestro. Uno de ellos llamó al mentor viejo estafador y le exigió que le devolviera el dinero. Lin Li se sorprendió de que con una persona tan autorizada para él, alguien se comportara con tanta arrogancia. Sin embargo, el mentor no estaba preocupado por esta visita y le preguntó a uno de los chicos, cuyo nombre era Li Wan, por qué había vuelto a verlo. Pero llegó a exigir el dinero de su jefe, que ascendía a 100.000 yuanes. Dicen que si no los devuelve, él mismo se quedará sin cabeza. El viejo mentor encendió tranquilamente un cigarrillo y dijo que hacía mucho tiempo que había donado el dinero recibido a obras de caridad. Li Wan no sabía qué hacer en esta situación, por lo que ordenó a sus muchachos que corrieran hacia el anciano. El profesor solo se rió del comportamiento de sus invitados no invitados. Esto solo los irritó más, ya que los chicos se sintieron irrespetados. Cuando se le preguntó por qué el profesor era gracioso, respondió que estos chicos eran simplemente estúpidos. En ese momento, el hombre decidió que finalmente le mostraría a su alumno cómo es la verdadera ira. Y luego invitó al chico a unirse a la pelea pronto. El chico estaba feliz de poder finalmente comenzar a practicar y se puso en posición de pelea. Creía en su propia fuerza y ya se había lanzado a la pelea, preparando sus puños y corriendo hacia uno de los grandes. Sin embargo, en respuesta inmediata recibió un fuerte golpe en el brazo, cuyo dolor luego se extendió por todo su cuerpo. La cosa no terminó ahí, ya que Lin también recibió un golpe en la cabeza, que comenzó a sangrar. El tipo duro continuó asestando golpes perfectos a su oponente y esta vez recibió un golpe en el estómago. Una vez que se ocupó del tipo extraño, no pudo entender qué era. Miró a su alrededor y resultó que el viejo maestro se había escapado. Usó a Lin como protección. Y como esos tipos estaban decididos a continuar la pelea, decidieron desquitarse con Lee, quien ya estaba tendido allí sin apenas respirar. Su condición física no detuvo a los enojados combatientes, que continuaron haciendo su trabajo. Lin entonces se dio cuenta de que él también había sido engañado y que no existía la píldora de oro, pero, de hecho, él mismo creía en esos cuentos de hadas porque quería ser especial. Además, el viejo charlatán resultó ser un buen actor, no era codicioso por poco dinero. A veces incluso trataba al chico. Sin embargo, él mismo gastó bastante en todo tipo de materiales para lograr la píldora dorada. Entonces Wan se volvió hacia él y le preguntó si Lin sabía dónde vivía su maestro. Sin embargo, el chico no sabía nada, ya que también cayó en la trampa del estafador, pero los grandes no quisieron creerle y decidieron deshonrar al joven. Lin entendió que se trataba de dinero, y aunque no tenía esa cantidad en efectivo, estaba dispuesto a emitir un recibo por 100.000 yuanes. Lo más importante para él era salir con vida de esos matones, por lo que la cantidad de dinero no importaba. Luego pidió su teléfono para hacer una llamada. Marcó el número y dijo que en 20 segundos terminaría su conversación, pero que necesitaba su billetera con dinero lo antes posible.